Y así es. Cerramos un año. Cerramos un 2015 con borrones de tinta, con migajas de pan entre las hojas, de esquinas dobladas y anotaciones al margen, que comenzaron siendo de fina carboncilla y terminaron de gruesa tinta imborrable. Cerramos un 2015 con nuestros relojes sin cuerda desde octubre, con las mangas de la camisa sucia, sucia de pasar inagotables horas echándoles un pulso a la imaginación, corriendo entre los callejones de nuestra mente, buscando la mejor carambola a cada zancada, midiendo la métrica entre farola y farola, esperando que suene una música, esperando a que salga nuestra musa, esperando, queridos amigos, siempre, siempre esperando. Así es, hemos clausurado un año de trabajo, de esfuerzos, de ideas que llegaron a buen puerto y otras, otras que cayeron en saco roto. Esos costales donde mezclamos los sinsabores del día a día, donde guardamos aquellas letras paridas desde la insatisfacción y la desesperanza, aquellas gotas de café frío en el borde de la taza, señal inequívoca de las prisas intelectuales. Costales, sacas, talegos de remiendos de mil colores, que aunque olvidados el 31 de diciembre, siempre, siempre, lo volvemos a rescatar ese mismo día, pero al año siguiente. Pues como dice un buen amigo mío, los poetas ponemos la rosa donde nosotros queremos. Pero ahora es el momento de abrir nuestro nuevo diario de netas hojas limpias. Agenda del 2016, donde no hay ni borrones ni tinta, ni migajas de pan entre sus hojas, ni tiene las esquinas dobladas, con anotaciones al margen. Y me siento bien. Me siento bien pues oigo nuevamente el tic-tac de mi reloj de Parel, un Morez de 1884, que me recuerda que tenemos un año por delante cargado de nuevos retos, esperanzas y decenas de metas que intentaremos cruzar. Antes de que nuestro año quede nuevamente lleno de borrones, de migajas de pan entre sus hojas, de esquinas dobladas, de relojes parados a destiempos y con las mangas de la camisa sucia. Pero no malinterpretes mis humildes palabras, pues esa es la mejor señal de que has vivido intensamente, que has recorrido los callejones de tu memoria buscando la mejor carambola, que has abierto tu saco de ideas, porque tienes cosas que verter dentro. Y recuerda las sabias palabras de don Antonio Machado: sin el tiempo, esa invención de Satanás, el mundo perdería la angustia de la espera y el consuelo de la esperanza. Buenas noches a todos, mi nombre y quien os habla, Rafael Montaño García. Bienvenidos a Café de Levante, un nuevo Café de Levante, una nueva temporada de nuestro café más literario, y que abrimos con el mismo amigo y compañero que nos acompañó en nuestro primer programa, allí para el verano de 2015, que es José María Hermoso Rivero. Ya don José María estuvo con nosotros, el amigo Chema, hablándonos en su momento sobre las historias de Sanlúcar, de esos trabajos que le conllevan tanto esfuerzo y tanto tiempo, de revoluciones, de literatura, de historia, de efemérides. José María, Chema, amigo, gracias por estar nuevamente aquí en nuestro plató de Café de Levante. Muy buenas, Rafa, encantado de estar una vez más contigo en este lugar que ya se ha convertido en un referente cultural en la ciudad. Bueno, Chema, estuvimos ya en nuestro primer programa, en nuestro primer Café de Levante, estuvimos hablando de esa historia, la historia más antigua de Sanlúcar, escrita, ¿verdad? Y conservada, que era de Francisco de Eraso y Arteaga, y que viene precisamente en su obra El desengaño discreto y retiro entretenido. Bien, antes de tocar ese tema, vamos a dar una pincelada recordando nuevamente quién era Francisco de Eraso y de Arteaga. Básicamente, y sin mor de entrar en demasiados detalles, es un señor que posiblemente naciera en Sevilla, pero que desde muy pequeño se viene a Sanlúcar. Su familia se afinca en Sanlúcar alrededor de 1620 y demás. Francisco de Eraso será un militar de profesión, tendrá el cargo de capitán de la milicia de la ciudad, de hecho aparece muchas veces en los textos como el capitán Francisco de Eraso y Arteaga, y entre sus aficiones destaca por ser un auténtico dramaturgo y poeta. Bien,
Él compone una obra alrededor de 1650, 1650-51, que se llama El desengaño discreto y retiro entretenido, donde él recrea esa huerta del desengaño, que para que lo entienda, la huerta del desengaño era una finca que tenía el octavo duque de Medina Sidonia a las afueras, bueno, claro, entonces era a las afueras de la ciudad, hoy en día estaría cerca de lo que es el convento de Capuchino, de hecho la zona aquella se llama, hay una calle que se llama Huerta del Desengaño, valga la redundancia, y entonces él recrea una tertulia, algo que es muy típico en la literatura del barroco, donde diversos personajes dialogan sobre temas como la poesía, los celos, si es más necesario la experiencia o el conocimiento, y utilizando esa tertulia en el segundo capítulo de ese manuscrito, porque no podemos hablar del libro porque aún no ha sido impreso, un manuscrito, él el segundo capítulo lo dedica a la historia de la ciudad de Sanlúcar, curiosamente a la que le dedica el libro. La obra El desengaño discreto está dedicado a la muy noble ciudad de Sanlúcar de Barrameda. Y él, en ese capítulo segundo, que está transcrito y publicado, y cualquiera ahora mismo se puede meter en internet, lo puede buscar y lo puede leer, describe cómo era la ciudad de esa Sanlúcar de 1650. Es muy interesante porque aporta datos que otros historiadores después han pasado de largo, posiblemente porque Francisco de Eraso no era historiador. Pero, sin embargo, él como persona, como si a ti y a mí nos preguntaran, él apunta una serie de datos o recoge fuentes que después no serán utilizadas. Por ejemplo, uno de los datos más curiosos que cita Francisco de Eraso, porque me llama mucho la atención, es que el castillo del Espíritu Santo, en su época no se llamaba Castillo del Espíritu Santo, se llamaba Castillo de Arnau. ¿Bien? ¿Por qué se llama Castillo de Arnau? Según él, claro, siempre según él, el que había edificado la planta de ese castillo era un sargento de la guardia de la ciudad llamado también Arnau, y por eso le va a hacer nombre. Asimismo, retrata un poco la sociedad del momento, como puede ser el Corral de Comedia, o simple y llanamente lo que eran los monumentos más vistosos, siempre sin profundizar en ello. Es decir, este señor no es Velázquez Gastelu, simplemente alguien que escribe sobre la ciudad que él quiere y sobre la que le gusta. Porque estamos hablando de una Sanlúcar en medio del siglo de oro, metido en todo totalmente en el y en siglo plena de oro. crisis. Y en plena crisis porque hace referencia de esa Sanlúcar antes de estar, o sea, esa Sanlúcar antes de pertenecer a la Corona de España y después de estar en la Corona de España. Hacéis un poco ese trabajo de investigación precisamente así, porque Velázquez Gastelu en su obra del siglo XVIII toca también temas del señor de Francisco de Eraso, ¿lo nombra? Sí, él igual que nombra a otros historiadores cuya obra hoy se han perdido, pero lo nombra. Lo que pasa es que Velázquez Gastelu, él dice que es un señor que escribió una serie de apuntes sin ton ni son. Claro, hay que entenderlo. Eraso Arteaga es un literato, como poeta es muy bueno. Obviamente nosotros, tanto mi compañero Antonio Romero Dorado y yo mismo, que firmamos el artículo, hemos rescatado parte de esa obra que él incluye en El desengaño discreto. ¿Por qué? Porque él tenía muchas poesías, tiene una obra de teatro completa que está dentro del manuscrito, y él la incluye dentro del manuscrito. Es decir, él coge El desengaño discreto y hace una amalgama de textos ahí, y aprovecha para publicarlo. ¿Bien? De hecho, Francisco de Eraso, cuando se hace un certamen de poesía en Sevilla por la inauguración de la parroquia del Sagrario, que está junto a la Catedral de Sevilla, se inaugura un certamen, se realiza un certamen de poesía y él lo gana. O sea, él lo dice, y más lo dice la fuente, él gana el certamen de poesía con una serie de poesía religiosa. Y básicamente eso no es Velázquez Gastelu. Entonces Velázquez Gastelu decía de él de que era un señor que había escrito un montón de cosas, pero sin ton ni son, claro. No tenía el rigor científico, ni aspiraba simplemente a describir las cosas como las describía Velázquez Gastelu. Sí, pero en cambio, pese a no tener ese rigor científico, hoy día se ha convertido en una obra tan importante, porque hemos estado hablando antes de que precisamente se ha publicado un libro por la Universidad de... Sí, curiosamente... ¿De Huelva es? De Huelva. Curiosamente, hace nada, fecha reciente, noviembre, diciembre, se ha dedicado un libro, sobre todo, al mecenazgo del octavo duque. Ten en cuenta que la Huerta del Desengaño la crea, digamos, el octavo duque, y el personaje central de esa tertulia es el octavo duque. Claro, la Universidad de Huelva, cosa que me parece estupenda, ha reivindicado un poco la figura literaria y cultural de mecenazgo del octavo duque. Hay que tener en cuenta, voy a decir dos detalles. Uno, Góngora le dedica la fábula de Polifemo y Galatea, se le dedica ni más ni menos que al octavo duque, primero. Y después hay un poeta que en Sanlúcar está totalmente olvidado,
pero que si nos fuéramos a cualquier parte de Andalucía, sobre todo la zona de Málaga y demás, como es Pedro de Espinosa. Pedro de Espinosa es uno de los grandes poetas del barroco andaluz, que vivió en Sanlúcar y murió en Sanlúcar, y aquí prácticamente pasa desapercibido. Y uno de los grandes poemas, de hecho, en Antequera hay un monumento allí, cualquiera vaya a Antequera, en la colegiata alta que está ahí arriba, hay un monumento a Pedro de Espinosa. Y Pedro de Espinosa se lo trae el octavo duque aquí y lo nombra director del colegio de San Ildefonso, que había fundado el séptimo duque. Y eso y además le dedica una serie de poemas al octavo duque preciosos, elogio al retrato del octavo duque, y es un poeta magnífico que cualquiera puede encontrar en cualquier edición de cualquier editorial literaria, Castalia, lo puede encontrar. José María, has tocado ese siglo de oro de la Sanlúcar, la Sanlúcar en su momento más de decadencia, ¿verdad? Sí. Porque ya habíamos tenido ese amplio recorrido en el comercio a las Américas, el comercio a las Indias, con siendo este rinconcito puerto, ¿no? Quizás para la puerta, nunca mejor dicho, la puerta de América, ¿verdad? ¿Cómo se encontraba, cómo era la Sanlúcar de aquellos años? ¿Cómo era esa Sanlúcar de 1640, 1645, en el momento quizás pasado ya la incorporación de Sanlúcar a la corona? Pues hay que citar dos hechos fundamentales. Uno es que Sanlúcar sufre una epidemia de peste, algo que es muy común, pero no solo Sanlúcar, sino todo el litoral atlántico, sufre una epidemia bastante virulenta de peste entre 1645 y 1648 y demás. Que después se volvería a repetir en 1700 y pico, ¿no? Y antes, y en 1680, hay otro brote, eso es así. Entonces, es una epidemia que, según Eraso Arteaga, que la describe, obviamente le ha tocado vivirla, literalmente dice, barrió lo más florido de la ciudad, es decir, causó muchísima mortandad. Y después una ciudad económicamente en crisis, porque al pasar la ciudad del mayorazgo de los duques de Minas al realengo de la corona, muchos comerciantes empiezan a marcharse a otras poblaciones, es decir, pagan menos impuestos y se van. Y entonces es una ciudad donde se ha producido ahí una crisis económica, tanto por como he dicho, tanto por la pérdida del comercio como por la peste. Y bueno, eso después se uniría también a la pérdida de la casa de contratación en 1700, Sevilla, que pasaría a Cádiz, y ya Sanlúcar pues prácticamente perdería ese sí, es bonito que Eraso dice de Sanlúcar, y esto no lo digo, esto está escrito en el siglo XVII, dice, Sanlúcar es el cisne que canta. Si tú recuerdas bien, el canto del cisne se produce cuando está a punto de morir. Y él dice que Sanlúcar está cantando al final, es decir, como un cisne que canta, es precioso, una cosa, es maravilloso. La verdad que bueno, es un reflejo, ¿no?, ya contado de era un gran poeta, un gran poeta. Bueno, y verdaderamente hablamos de la historia de Sanlúcar más antigua escrita, ¿no?, porque hacia atrás... Se conoce, hay fuentes. Es decir, Eraso Arteaga, consideramos, tanto mi compañero Antonio Romero Dorado como el que te habla, consideramos que es la historia antigua que conservamos. ¿Por qué? Porque el propio Eraso Arteaga, él dice de que hay un señor, un fraile, Fray Tomás Fernández de Lima, que está escribiendo un libro sobre la historia de Sanlúcar. Ojo, que ya menciona Velázquez Gastelo, que Guillama después en el siglo XIX lo vuelve a mencionar. Pero ¿qué ocurre con ese manuscrito? Que nunca se ha encontrado. Existen referencias, Guillama copia párrafo, Gastelu copia párrafo también, pero lo que es el manuscrito íntegro no se ha conservado. Por tanto, la obra el capítulo segundo del Desengaño discreto, ahora mismo, por cronología, es la historia más antigua de Sanlúcar, y cualquiera se puede meter en su casa y ojearla. Porque es un trabajo que hacéis desde el Centro de Estudios de la Costa Noroeste, ¿no? Sí, se publicó, si no recuerdo mal, refresca de memoria, 2013. Fue uno de esos hallazgos así que te encuentras y no sabes lo que es, y en el momento que le metes mano, por así decirlo, te das cuenta de la importancia que tiene. Y es magnífico, y de hecho, digo, en el volumen que se ha dedicado al octavo duque de Minas por la Universidad de Huelva, este artículo que tenemos aquí y otro dedicado a Huerta de Desengaño más específico aparece citado varias veces, pues claro, realmente, Rafa, del octavo duque se ha escrito poco. De hecho, este volumen que he hecho, que se ha publicado, el cual recomiendo que se lea, recoge un poco, reivindica un poco la figura del octavo duque como mecenas literario. ¿Qué es lo que podemos encontrar en ese jardín? Porque podría ser un jardín, ¿sí? No sé si botánico, si de denominarlo botánico, pero podría ser... Hombre, teniendo en cuenta, si le quitamos toda la parte
poética que le da Eraso al jardín. Siendo dramaturgo, claro. Exactamente, tiene que ser una maravilla, y aparte no es que fuera idealizado, es decir, sino que existen fuentes que te corroboran lo que decía Eraso. Por ejemplo, hay un trabajo en ese libro que he mencionado, de Francisco Urquíjar, si no recuerdo, sí, que habla de los animales exóticos que tenía el duque en ese jardín. Te habla de que tenía rinocerontes, te habla de que tenía leones, así como muchísimas plantas. Y después, incluso, tenían numerosas obras de arte. Eraso dice, claro, es muy exagerado y tampoco él conoce de arte, que era incomparable las obras como de Tiziano o de Rubens. Obviamente no había Tizianos y Rubens, pero que estaba obviamente muy decorado, sí, y que debía ser una auténtica maravilla. Piensa una cosa, los nobles, sobre todo en el barroco, hay una idealización que es la huida de la corte buscando la tranquilidad, o sea, el desengaño del mundo, o sea, se aparta del mundo, de la corte, y se va en contacto con la naturaleza, y eso es lo que buscaba el desengaño. Piensa tú, la Huerta del Desengaño está hoy en día, estaría cerca de lo que sería la avenida del Quinto Centenario, muy bien. Si calculamos la distancia que hay con el Palacio Ducal, realmente es irrisoria, claro. No hay demasiada, y sin embargo crea esa huerta. Leyendo un poco el trabajo, Chema, el trabajo de Eraso, el trabajo que habéis publicado sobre Eraso de Arteaga, hace una crítica bastante importante este señor al hijo del octavo duque de Medina-Sidonia, ¿verdad? Claro, hombre, la hace siempre desde el respeto y demás, sí, pero la hace, claro. Hace una crítica concisa Concisa, claramente, porque él cree que con el noveno duque, don Gaspar Pérez de Guzmán, noveno duque, Sanlúcar ha perdido toda esa prosperidad que tenía, cosa que tampoco debía ser exactamente cierta, pero es verdad que él lo ve como una gran pérdida para la ciudad. Es decir, el hecho de que la ciudad pasara a la corona, él la ve como algo bastante malo. Y él critica, claro, la labor del octavo duque con la supuesta conjura contra Felipe IV y demás, y él lo ve bastante mal. Ahí, si me lo permites, he extraído un trocito de esa crítica, ¿no? Que si me permite te la voy a leer textualmente. Dice, vivió la florida edad de esta nueva maravilla pocos años después de que su esclarecido dueño pasase a mejor vida, que fue en 1636. Y aunque el excelentísimo señor don Gaspar Pérez de Guzmán el Bueno, noveno duque de Medina-Sidonia, sustentó y reedificó las particulares memorias de su padre, de esta desistió el cuidado poniéndose en cosas de mayor importancia, por cuya causa fue a menos de lo que pudo ser más, con que sin duda profecitando este temprano fin, su excelentísima, como tan sabio en su principio, le pronosticó la ruina. Le pronosticó ya la ruina. Claro. Hombre, él está hablando también a todo lo pasado. Sí, habla todo lo pasado. Ya pasado, pero es un dato muy interesante porque hace ya una visión económica, cultural, literaria de la sociedad sanluqueña, ya con el noveno duque. Y como dice él, prácticamente el noveno duque ya abandonó la ciudad. De hecho, terminó encarcelado y demás por Felipe IV, por la supuesta conjura. A nivel personal, Chema, ¿cuál piensas tú que fue el momento más glorioso de Sanlúcar? Esto es muy complicado, Rafa. Pero obviamente, es que, claro, desde el punto de vista de un historiador, el momento más importante, ¿desde qué punto de vista? ¿Desde la sociedad, literario, cultural? Bueno, hay momentos importantes, sobre todo ese comercio, cuando Sanlúcar florecía por ese puerto, ¿no?, en Bonanza, que era, bueno, el puerto de salida para las rutas de las especierías, para las rutas hacia Nuevo Mundo. Pero también hay otros momentos muy interesantes, como la floreciente sociedad económica del país, las concesiones de Manuel Godoy y toda esa historia, no sé... Fíjate, aunque parezca irrisorio, yo muchas veces me di cuenta que nos centramos mucho en los siglos XVI y XVII y olvidamos que la mayor demografía sanluqueña y el mayor índice de comercio se alcanza en el siglo XVIII. Es decir, durante la Edad Moderna el mayor índice de población se alcanza a mediados del siglo XVIII. También hay que tener en cuenta factores como la mejora de la higiene, que ya las pestes que azotaban, las epidemias que azotaban a la población ya dejan de aparecer tan frecuentemente. El movimiento ilustrado, la ilustración venida de Entonces, decir cuál es el momento más importante, pues yo no sabría decirte. Cada momento obviamente tiene su
su parte buena y después obviamente al resto de la población le toca la parte mala. Porque sí es verdad que cuando se encuentran este tipo de textos, este tipo de documentación se extrae, es eso mismo precisamente, lo que es un punto a disfrutar y a estudiar de esas glorias que pasó por nuestra ciudad, ¿verdad? Es una maravilla eso, te digo, reivindicar la figura del octavo duque para Sanlúcar, que es muy importante. Todo el mundo habla del séptimo con el tema de la Armada Invencible, pero el octavo duque fue un personaje importantísimo desde el punto de vista cultural. Ya digo, simplemente citar a un poeta que aquí no se le reivindica nada, y me sorprende, como es Pedro Espinosa. Yo creo que Sanlúcar debería estar muy orgullosa de ser la segunda patria de Pedro Espinosa. Yo se lo he escuchado algo al amigo Antonio Romero. Sí, es que cualquiera, que digo, ese volumen precisamente que te he hablado, dedicado al octavo duque, habla un poco de la relación del duque con Pedro Espinosa, ni más ni menos, capellán fue capellán del Santuario de la Caridad, sí, que es una maravilla. Y Chema, cambiando un poquito, no nos vamos a ir mucho del siglo de oro, pero sí cambiando un poquito de tema, hablamos de Jerónimo Sánchez de Carranza, que también tocamos algo en su momento. El primer tratado de esgrima. Sí. Sé que es un trabajo que has estudiado, que has desmembrado, que le has sacado ese jugo, que lo has publicado en Ceconoca y que ha tenido una importante repercusión no solo a nivel local ni nacional, sino a nivel internacional. Sí, hombre, no me atrevo a decir internacional, pero hombre, ha sido citado, ha sido seguido, se ha leído, porque obviamente hoy con los medios informáticos sabe quién se descarga el documento y demás. Y yo personalmente estoy muy orgulloso de este trabajo. Me ha costado 2 años, me ha costado mucho tiempo y muchas horas de desvelo, viendo la documentación y demás. Pero estoy muy orgulloso y sobre todo, digamos, yo ahora lo veo y digo, se podía haber mejorado, como todo en la vida, es decir, se puede analizar. Pero hombre, por lo menos he conseguido desgranar los aspectos más interesantes y personales de alguien importantísimo que que aquí en Sanlúcar, curiosamente, no está tratado, como es Jerónimo Sánchez de Carranza, que imprimió en su casa, situada en la calle Escuela, imprimió lo que está considerado como el primer tratado de esgrima, ni más ni menos, que dio origen a la Escuela de Esgrima Española. Si estuviera aquí mi amigo Juan Guirmay, pues diría que Carranza es el padre de la esgrima española. Precisamente me estaba acordando de él porque... Y además el trabajo precisamente está dedicado a él. Sí, precisamente en su programa, cuando él estuvo con nosotros aquí en Café de Levante, ya hablamos un poquillo de tu trabajo y de ese estudio que has hecho sobre Jerónimo Sánchez de Carranza. Y yo te decía lo de a nivel ya no solo nacional, sino fuera de nuestra frontera, porque trasteando por tu magnífico blog cultural, tienes visitas y tienes comentarios y tienes gente que te ha verdaderamente... Me ha felicitado, te ha felicitado por el trabajo, ya no solo aquí, sino en Sudamérica y países Sí. Hombre, hay que tener en cuenta, hoy en día la esgrima histórica está muy de moda y Carranza es el padre de la destreza, que es la base de lo que hoy conocemos como esgrima histórica y también, obviamente, de la esgrima como deporte. Entonces, el profundizar una personalidad como Carranza, que por cierto sigo profundizando porque cuando te metes en un tema sigues trasteando documentación y demás, pues me ha gustado mucho, sobre todo me ha llevado a ampliar mi marco de acción. Es decir, yo en mis anteriores trabajos me enfocaba mucho en el tema de Sanlúcar, pero con Carranza he tenido que mirar documentación referente a Honduras, porque este señor llegó a ser gobernador en Honduras, entonces eso he disfrutado como un enano, sobre todo visitando el archivo, visitando la documentación del archivo de India, otros archivos como puede ser el diocesano de Jerez, entonces he disfrutado como un enano. Es decir, me ha costado mucho trabajo porque ha sido transcribir muchos documentos. Realmente no había mucho publicado sobre Jerónimo de Carranza. Hay una tesis bastante buena. Hay un trabajo de una investigadora norteamericana, Meredith Curtis, que me encanta el trabajo, es una maravilla. Pero desde el punto de vista biográfico de Carranza, en español, por así decirlo, lo poco que hay, o sea, tengo que decirlo, es esto. Bueno, pues vamos a tocar a Jerónimo Sánchez de Carranza, vamos a tocar el Tratado de Esgrima después de la publicidad. Vamos a pasar unos momentos a unos anuncios publicitarios y volvemos con Chema y tratamos este magnífico trabajo que si tenéis la opción verdaderamente podéis leer y podéis descargar desde la página de Ceconoca y desde su blog personal. Volvemos en unos minutos.
Amigos de Café de Levante, amigos de Costa Noroeste Televisión, nosotros seguimos profundizando en la historia de Sanlúcar, en la historia de nuestra provincia, en la historia de nuestra España, ¿verdad? De todo eso que encierra nuestros magníficos archivos. Y está con nosotros José María Hermoso, Chema para los amigos, y por supuesto, gran amigo mío, que estábamos desmenuzando, estábamos hablando de ese primer tratado de esgrima que se escribió en la calle Escuela, aquí en Sanlúcar de Barrameda, por Jerónimo Sánchez de Carranza. Tengo aquí la copia del libro de ese tratado de esgrima del señor Jerónimo Sánchez de Carranza, que es evidentemente es un facsímil que sería una auténtica delicia que tuviera ser original. ¿Dónde se encuentran los originales, Chema? Básicamente, vamos a ver, yo me lo he encontrado en la Biblioteca Nacional de Andalucía, de hecho está descargada esa página, y hay otros ejemplares, por ejemplo, ten en cuenta que es un libro, que parezca una tontería, este libro es muy importante, aparece mencionado por Cervantes en el Quijote, que no estoy hablando de cualquier cosa. Y hay otros ejemplares repartidos por biblioteca, por ejemplo, la Biblioteca Nacional Francesa tiene un ejemplar, creo que la Biblioteca Inglesa también tiene otro, es decir, un libro que se puede encontrar, los ejemplares, en muchos lugares. ¿De qué año es el libro? Se imprimió en 1582. Hay una controversia. Sí, porque sería que, oye, perdón que te interrumpa, esa controversia es que se decía que estaba escrito en 1569, ¿no? Exactamente. Pero lo que ocurre es, Carranza dice, bueno, lo dice él al final del libro, dice, se terminó de escribir en 1569 y se imprimió en casa del autor en 1582. ¿Qué ocurre? Cuando uno va analizando el libro, sobre todo la última parte para que me entiendan, está dividido en 4 partes, lo que se llaman 4 diálogos. Y en el cuarto diálogo, un libro que tiene tiene 285 folios, en el cuarto diálogo él incluye acontecimientos del año 1580-81. Por tanto, mi opinión y demás, los pongo en otros artículos, es que él fue incluyendo textos al final. Pero vamos, que básicamente el libro se terminó de imprimir en 1582, justo cuando este señor es nombrado comendador de la Orden del Hábito de Cristo. Para que me entiendan lo que me están escuchando. Este señor pertenece a la casa de Macedonia, es lo que se llama un criado, pero no pensemos un criado como Jeffrey que lleva el café, no, criado era un servidor del duque. ¿Qué papel jugaba? Pues posiblemente o bien preceptor de esgrima o escritor de corte. Yo me decanto más por escritor de corte después, porque era un señor que había estudiado leyes, su formación era abogado. Y él, el duque de Macedonia, participa en la conquista de Portugal de 1580, lo llama Felipe II, cuando Felipe II se convierte en rey de Portugal. Y el duque de Macedonia, el séptimo duque, participa junto con el duque de Ayamonte, el marqués de Ayamonte, participa en la conquista de Portugal, de lo que es el Algarve sur. Como la campaña es un éxito, al séptimo duque lo premia Felipe II, ni más ni menos que con el Toisón de Oro, que es la orden, o sea, la condecoración máxima de la monarquía. Y a Carranza lo nombra, porque él era hidalgo, no, simplemente era un noble, digamos, de baja alcurnia, lo nombra comendador de la Orden del Hábito de Cristo, que precisamente la Orden de Cristo es una orden portuguesa, descendiente de la antigua Orden Templaria, por cierto, a la gente que le gusta el tema de los templarios. Y Carranza, en un momento dado, después, ya que es comendador y demás, que en Sanlúcar vive muy bien, tiene casas, tiene bodegas, tiene esclavos, eso lo dice Maridil Curti y los pongo yo en mi trabajo, pues en 1582 logra imprimir este tratado. Hay que tener en cuenta que imprimir no era tan fácil en esa época, es decir, hacía falta un coste, y de hecho se tiene que traer una imprenta de estas andantes que vienen a su casa. Pero exactamente, es que comentaste antes que se había terminado de imprimir en 1569 en casa del que... Lo dice él al final del libro. Entonces su casa, por lo que después, más curiosamente, por lo que nos dice Velázquez Castelo, estaba en la calle Escuela, que hasta el siglo XVIII se conocía como calle del Comendador Carranza. O sea, era un personaje bastante popular en Sanlúcar. Exactamente, estamos hablando de la calle Luis Eguilás y estamos hablando de la calle Escuela. La calle Escuela, donde está la bodega con el mismo nombre de Escuela. Exactamente, que era el antiguo convento de los padres jesuitas. Exactamente, donde estaba precisamente, primero estuvo la primera iglesia de la Hermandad de la Veracruz, después cuando la Hermandad de la Veracruz se marcha a la Merced, ahí entran los padres jesuitas. ¿En la misma bodega estamos hablando? Sí, las casas estarían allí. Estarían allí, correcto. Exactamente. Entonces se termina de imprimir allí. Carranza después abandona Sanlúcar, en 1584 se marcha a la corte y allí está durante unos años, digamos, haciendo vida cortesana para conseguir un nombramiento. Con tan mala suerte porque él lo dice, hay unas cartas preciosas de Carranza que yo he transcrito, que viendo que no conseguía el justo premio
por sus méritos, tanto en las letras como en las armas, no le queda más remedio que marcharse a América, y le dan la provincia de Honduras, que no debía ser nada agradable, y allí la provincia de Honduras tiene que enfrentarse primero a la corrupción de las autoridades. Había un señor que pertenecía a la hacienda de la provincia de Honduras que se estaba llevando el dinero y él lo denuncia, o sea, eso es un choque. Y a la vez se tiene que enfrentar con el obispo de la diócesis de Comayagua, que era la diócesis de la provincia de Honduras, que el cual lo excomulga temporalmente, o sea, para que tú me entiendas, excomulgar a una persona, eso era lo peor que le podía pasar. Y encima ya, para rizar más el rizo, Honduras, después de la derrota de la Armada Invencible, es uno de los territorios más asolados por los piratas, tanto franceses como ingleses. Carranza, en unas cartas preciosas, cuenta como en varias ocasiones derrota a una tropa de piratas, y en otra, porque ya eso lo escribe su hijo años después, comenta a su hijo de que ha sido herido en una de las refriegas y ya en ese momento termina su mandato. Ten en cuenta que Felipe II, él nombra a Carranza gobernador por 6 años. ¿Por qué no lo nombra más? Muy sencillo. Piensa que cuando hay un territorio tan alejado de la corte, tú no puedes nombrar a nadie vitalicio, porque se puede obviamente convertir, puede tomar totalmente el poder. Entonces todos los gobernadores de las colonias americanas, excepto los virreyes y demás, los nombraban por un plazo determinado. Y es muy bonito, hay un detalle que a mí me encanta, hablando del tema de que Sevilla, Sanlúcar, descubrimiento de América, hay una cosa, yo lo voy a decir con toda la claridad, la documentación que hay analizado del Archivo de India, Felipe II, cuando nombra a Carranza gobernador y a su sucesor, siempre dice, textualmente en el documento, y partirás del puerto de Sanlúcar. No dice partirás del puerto de Sevilla. Ojo, con todo mi respeto para Sevilla. Que sí, no, pero además es un tema que ya... Pero la documentación está ahí. Hemos hablado, y además los capitanes de los barcos, todos cobraban su sueldo cuando se embarcaban en el puerto de Sanlúcar, o sea, en el puerto de Bonanza o en el puerto de Sanlúcar, y no lo hacían estando, por ejemplo, en Sevilla ni en la corte de Sevilla. No me lo he inventado yo, eso cualquiera se mete en el Archivo de India o viendo mi trabajo y aparece reflejado. Y de hecho Carranza le manda una carta a Felipe II y dice, envíame barcos aquí, porque construir un barco en Honduras costaba un dinero porque no tenían herramientas, claro, no tenían material, y envíame los barcos desde Sanlúcar. Dice, me acuerdo, dice, la clavazón es más barata. Es decir, los clavos y demás en Sanlúcar son más baratas que en Honduras. Yo estando aquí hablando sobre el quinto centenario, sobre la circunvalación y toda la epopeya y esta Sanlúcar comercial del siglo de oro. Yo siempre hablo, por ejemplo, con Paco Pacheco estando aquí, lo estuvimos hablando. ¿Cómo hubiera sido esa Sanlúcar, verdad? Ya no solo imaginarte a todas las flotas en agua esperando para la salida o para la entrada, sino el comercio interior, ¿no?, de sedas, de redes, de sedas, de todo, de alimentación, de vinos, de... Mira, en la primera parte del libro de Carranza, que además el tipo también escribe muy bien, y además tiene alguna serie de poemas dedicados, él describe, posiblemente lo estuviera describiendo desde el Palacio de Sidonia, yo me lo imagino, porque claro, es donde se tiene una perspectiva total. Él mira la desembocadura del río y dice una frase que a mí se me quedó marcada. Yo se la dije una vez, la primera entrevista que me hizo don Eduardo Domínguez Lobato, que me encantó, y se lo dije. Dice, Carranza mira al río y dice, esta es la garganta de los dos mundos. Así de claro. Se puede traducir como esta es la puerta de los dos mundos. Y eso lo está diciendo en 1582. Es decir, él es consciente perfectamente de que por esa entrada del Guadalquivir entra el contacto entre la vieja Europa y el Nuevo Mundo. Bueno, si te vas al diario de Antonio de Pigafetta, haciendo esas referencias de la salida y las entradas, y llegamos a Sanlúcar después de recorrer 30 y tantos, en fin, te expone perfectamente, ¿no?, que el punto clave y la referencia clave en cualquier libro de navegación para ello era Sanlúcar. Ya aprovechando, aconsejo que se metan en la página, los que nos están escuchando, del Centro de Estudios de Costa Oeste, el SECONOCA, y hay un artículo precioso de Luis Robles, que es un investigador español afincado en California, por lo que sé, dedicado a la estancia de Américo Vespucio en Sanlúcar, ni más ni menos. Américo Vespucio es el que le da nombre después al continente, y en Sanlúcar estuvo aquí durante una larga temporada preparando una flota que después capitaneó. Y ya con eso, yo creo que con ese trabajo, que es magnífico, que lo pueden encontrar... Se pone pica en Flandes. Yo creo que con eso ya está todo dicho. Chema, ¿piensas que la corte ducal de Medina Sidonia fue la mecenas auténtica de literatos, poetas, investigadores de la Sanlúcar del momento? Totalmente, y sobre todo
como hemos dicho antes, la corte del séptimo y la corte del octavo duque. Sin duda, sin duda. Porque claro, no hay que olvidar, el séptimo duque, aunque haya pasado mal a la historia por su papel en la Armada Invencible y demás, pero el séptimo duque, primero, esto lo sabes cuando ves la documentación en el Archivo de Sidonia y lees los libros, por ejemplo, de doña Luisa Isabel Álvarez de Toledo sobre el séptimo duque, te das cuenta de la importancia y la atención que le prestaba a músicos, a poetas. En la corte del séptimo duque se imprime este tratado de Carranza y se imprime además una obra científica como la que el doctor Pedro Peramato sobre el mal de la peste, ¿sí? Ni más ni menos. Y ya volviendo, y después ya con el octavo duque ya hemos hablado de Pedro Espinosa, y después todo el mecenajo arquitectónico, que soy el verdadero experto, mi estimado don Fernando Cruz Isidoro. Fernando Cruz, además que es verdad. Es así, sí, bueno, el mecenazgo. Yo amenacé entre comillas, por supuesto, en el primer programa que hicimos de Café de Levante, de hablar de de ese trabajo que estás realizando y que yo sé que todavía estás enfrascado en él, aunque ya has sacado una parte a la luz, que es el trabajo de revolucionarios y bodegueros, o bodegueros y revolucionarios, que estamos hablando y nos situamos en el siglo XIX. Hablamos de Sanlúcar, hablamos de tierras de cultivo, de empresarios, de comerciantes del momento, hablamos de la gloriosa, de la septembrina, de 1868, el derrocamiento de Isabel II. Ahí se monta un pitoste interesante y Sanlúcar, por supuesto, toma mano también de ello, ¿no? Sí, toma mano por dos factores primordiales, porque todo comienza en Cádiz y nosotros estamos muy cerca de Cádiz. Y segundo, porque aquí el Partido Progresista, que era el que mueve gran parte de la conjura, el Partido Progresista y el Partido Demócrata, aquí tiene una fuerte presencia. Y de hecho, ¿quiénes pertenecían al Partido Progresista? Pues pertenecían los grandes bodegueros del momento, como Eduardo Hidalgo Berjano o no me recuerdo si iba a decir Carlos o Rafael Otarruchi y demás. Y una serie, digamos, de todas las profesiones liberales mueven que el 19 de septiembre, no el 18, el 18 ocurre en Cádiz, la noticia llega el 19 aquí a Sanlúcar, asalten el ayuntamiento, aunque en las actas capitulares siempre te cuenta que amistosamente se presentaron y el alcalde del momento, ojo, que se llamaba Juan Pedro Velázquez Gastelu, yo cuando lo vi decía, esto no puede ser, si es un descendiente de la familia Velázquez Gastelu, dimite, él dice que de buen grado. Obviamente yo nunca me he imaginado que un alcalde de una ciudad dimita a las 12 de la noche de buen grado. No, evidentemente. Y además con el momento de crispación que se estaba viviendo en esa España, donde ya el reinado de Isabel II era prácticamente imposible, donde teníamos a importantes hombres del momento como el Antonio de Orleans, que estaba metiendo esa base tan importante, que estaba financiando prácticamente esa revolución. Es que Sanlúcar nos tocaba muy de cerca, sobre todo con don Antonio de Orleans, ¿verdad? Es que don Antonio de Orleans, y recomiendo desde aquí que se lea el magnífico libro de don José Carlos García Rodríguez sobre Montpensier. Es una auténtica maravilla. Es una pasada de libro. Y don Antonio de Orleans sale exiliado de aquí, sí, Isabel II le manda, que si no recuerdo mal, fue el general Topete, y le dice que se marche, o sea, meses antes le dice que se marche. Es simpático, es gracioso eso, porque siendo él quien prácticamente financia esa revolución y hostiga a que eso se llegue a cabo, tiene que vivir la revolución desde Portugal. Sí, desde Portugal, pero obviamente Montpensier tenía la mano muy larga, y sus contactos abarcaban toda Europa, eso es así, y el general Prim estaba, que posiblemente fuera ese odio después que se supone tenía, bueno, se supone, no, se sabe claramente que Montpensier tenía contra Prim, viene un poco por esa supuesta traición, es decir, él financió la gloriosa y cuando la gloriosa triunfa, cuando el general Prim se hace con el poder, el general Prim dice por 3 veces, Borbones no, Borbones no, y Borbones no, además es lo que él grita, ¿no? En el Ayuntamiento de Cádiz en el año 68. No, o sea, la gloriosa fue un prodigio de ambigüedad, Rafa. Tú lo ves, y yo que he visto las actas capitulares referentes a lo que ocurre en Sanlúcar, ellos mismos sabían perfectamente que el grueso de la población de la ciudad, el campesinado, no tenían ni idea de por qué se habían montado eso. Porque ya después el movimiento obrero va, digamos, a explotar, por así decirlo, cuando llegue el Cantón de Sanlúcar, que es en 1870. Claro, pero el Cantón de Sanlúcar, Chema, yo siempre he pensado que bueno, Bakunin criticó en su momento, incluso en sus memorias de Sanlúcar, en sus memorias, aparece. Ya él critica ese anarquismo llevado de mal carácter, es decir, no habéis aprendido nada, porque era un anarquismo llevado desde la Ilustración
Eran un anarquismo pensado desde la Ilustración y no un anarquismo llevado de cualquier manera. Pero sí es verdad que ese movimiento del Cantón en Sanlúcar viene de ese, digamos, de que el obrero, el campesinado, que es utilizado para la Revolución del 68, Totalmente. se da cuenta de que siguen igual. Exactamente, Y se les ha traicionado. Se les ha traicionado. Y en un momento dado se la toman por la brava. Claro. Es decir, el Cantón de Sanlúcar fue muy fuerte. Estuvieron, si no recuerdo mal, prácticamente un mes. Sí, estuvo un mes. Un mes. Y demás, hasta que las tropas del general, si no recuerdo mal, Martínez Campos, logra tomar la ciudad. Aquí cuando se produce el Cantón, la mayoría de los grandes propietarios huyen de la ciudad. Bueno, Martínez Campos, que también fue si no recuerdo mal, el que termina con la Primera República, o sea, que era... Exactamente. Entonces, obviamente, la consecuencia un poco de lo que fue la Primera República aquí en Sanlúcar se vio claramente en el Cantón. ¿Cómo? Fue el génesis, génesis de los movimientos obreros o del anarquismo en el sur de... Y hablando del movimiento anarquismo, tenemos que decir que Sanlúcar de Barrameda es uno de los núcleos más importantes de la revolución libertaria que empieza a surgir en los años 1871, 1869. Exactamente, desde la década de 1860 empiezan a aparecer no solo en Sanlúcar, porque no hay que olvidar el marco de Jerez, importantísimo Jerez, ciudad industrial y demás, empiezan a aparecer aquí esos grandes núcleos sobre todo de anarquismo. El socialismo se extiende más hacia las zonas más industriales del norte de España. Pero no hay que olvidar que el anarquismo surge aquí, el anarquismo español surge aquí, afincado en esas raíces agrarias. Hombre, como te he comentado anteriormente, fíjate la importancia que tuvo que el mismo Bakunin, ¿no? que escribió la verdadera tesis sobre el movimiento libertario en Europa, ya hacía referencia... Y decía que no se debía hacer lo que no era aquí exactamente lo que él quería, ¿no? Que el que hubiera estudiado y hubiera sido alguien que se hubiera estudiado verdaderamente el anarquismo no hubiera cometido esos errores que se hicieron en Sanlúcar. Yo es un trabajo que tengo en curso, digamos que es, a pesar de que he publicado ya muchos artículos, tal como el Carranza, el desengaño, ese lo tengo ahí guardado, reservado, bueno, guardado no porque estoy trabajando en él, obviamente, pero poco a poco, mi trabajo no me deja tampoco dedicarle todo el tiempo que quisiera. Retomando un poquito la gloriosa 1868, ¿cómo estaba estructurado, cómo se estructura esa Sanlúcar industrial, comercial de ese momento y cómo surge bueno, el alzamiento de la gloriosa Sanlúcar? A grosso modo, el alzamiento se produce el 19 de septiembre, en que el partido, los miembros del Partido Progresista, en Barbadillo, obviamente, que es curioso, que le tocara, que conociera mejor esa época, habla muy poco de ella, no se mete. Entonces, él habla de que un grupo de patriotas ciudadanos tomaron el poder. Obviamente, cuando tú miras las actas capitulares, la realidad es otra. Y lo que se produce, digamos, es una represalia política contra todos aquellos que habían, de alguna manera, apoyado a Isabel II. De hecho, es curioso, Rafa, esto lo tengo yo publicado. Los primeros que se destituye del ayuntamiento, porque hay una limpieza, digamos, de la oficialidad del ayuntamiento, los primeros que destituyen son a los porteros del ayuntamiento. Y tú me preguntarás, Chema, ¿y por qué a los porteros? Muy sencillo. Tú imagínate, 12 de la noche, ¿quién le opone resistencia para que esos señores no entren en el ayuntamiento? Pues está claro, la primera que se destituye, los porteros del ayuntamiento. Claro que sí. Y es curioso porque ellos mismos saben de que sus reivindicaciones no son escuchadas, no se entienden. Y pretenden lanzar un manifiesto para explicar sus ideas y demás. Y la única revuelta que se produce en la ciudad es muy divertido. La única revuelta popular en ese momento se va a producir por la falta de tabaco. Es decir, la ciudad ha quedado totalmente desabastecida de tabaco y llega un cargamento procedente de Sevilla. Y hay tal barullo en el muelle por hacerse con alguna cantidad de tabaco que la Junta Revolucionaria tiene que escoltar el cargamento para que no se produzca un tumulto. Fíjate si había poca concienciación de realmente lo que estaba pasando. Del problema social verdaderamente que había. No entendían nada. ¿Quién son los que salen, Chema? ¿Quién son los que entran? Básicamente... Porque hablamos de que el gobierno en este momento lo tenía el Partido Conservador, evidentemente. El Partido Conservador unido con el partido quizás más monárquico, ¿no? Sí, el Partido Conservador obviamente estaba a favor de la monarquía de Isabel II. De hecho, los alcaldes eran nombrados por las diputaciones, por los gobernadores civiles. De hecho, el alcalde en ese momento era Juan Pedro Velázquez Gastelú, que pertenecía a esa aristocracia, es decir, terrateniente, aliada de más. Y sin embargo, los que toman el poder, pues realmente, y cualquier manual de historia te lo aclara, eran aquellos empresarios o gente de profesiones liberales, abogados,
médicos y demás que toman el poder. Obviamente la Gloriosa fue una gran traición, porque se aprovecharon de las capas populares para alcanzar el poder, y cuando llega el momento, obviamente no se hizo absolutamente nada de eso. Uno de los grandes artífices fue Domingo Pérez Marín. Sí, señor. Fue alcalde de la ciudad. En el momento, te explico, cuando llega la Gloriosa, se convoca la Junta Revolucionaria. Y a la vez, obviamente, porque ellos mismos, quien gobierna la Junta Revolucionaria, quien la lleva, es don Eduardo Hidalgo Berjano, que es, digamos, el gran empresario. Pero como saben perfectamente que no pueden gobernar solo, que necesita que el ayuntamiento tiene que gestionarse para los negocios del día, nombran como alcalde a Domingo Pérez Marín, que era curioso, porque Domingo Pérez Marín después era fundador del Partido Republicano en Sanlúcar, republicano de, digamos, de 1870, no republicano. Exactamente, hablamos de un republicanismo muy donde, exactamente, muy un poco maduro y donde sus leyes eran bastante llevadas a un punto más extremista de lo que podemos conocer, ¿no? Exactamente. Pues digamos, ese es el papel. Son todos, en general, todos los que pertenecen al Partido Progresista, son los grandes bodegueros. Lo que sí es verdad, Chema, y estarás conmigo, que pese a que llega esa gloriosa Sanlúcar, el nivel en Sanlúcar seguía siendo bastante paupérrimo, ¿no? Estamos hablando en el último tercio del siglo XIX, con un movimiento obrero muy disconforme con lo que había, una falta enorme de trabajo, una falta enorme de prosperidad industrial e económica, y eso sigue, lo que hace es que llega la revolución del 68, llega el Cantón, llega la Primera República, llega la monarquía, y se sigue bastante estancado, ¿verdad? Sí, eso yo recomiendo los libros de mi estimadísimo amigo don Jesús Vegaso, para que tengamos una visión global de lo que es el Jesús Vegaso tiene un trabajo magnífico, y Viejo Fernández también tiene un libro que habla precisamente de la Segunda República y de la CNT, de los movimientos anarquistas de la Confederación Nacional de Trabajo en Sanlúcar, que son una auténtica delicia. De hecho, Rafa, fíjate, si será importante aquí todo ese tema de la Gloriosa coincide precisamente con una crisis de trabajo en Sanlúcar enorme. De hecho, es el duque de Montpensier, curiosamente, quien, viendo la situación de desempleo brutal que hay en la ciudad, le ofrece trabajo en sus fincas, posiblemente Torrebreva y el Botánico, le ofrecen trabajo para darle un sueldo a esos jornaleros que no tenían con qué ganarse el pan. Y además me imagino que poco tiempo, porque el señor don Antonio muere en la década de los 70 del 19. No, don Antonio muere en 1894, y no recuerdo más, posterior, o sea, vivió y demás. Pero ya digo, es una situación bastante crítica, de desempleo, donde incluso, si no recuerdo más, pues ya estoy refrescando las actas capitulares que tengo leídas y demás, los propios jornaleros le pedían al ayuntamiento ejercer de basureros para ganarse algo, pero por lo menos coger algo de desperdicio y demás y llevárselo. Es una situación bastante dura. Bueno, presentaste el trabajo en el Palacio de Medina Sidonia. Bueno, presenté el trabajo, eso fue me pidió el centro adulto, y sobre todo especialmente mi antiguo profesor del centro adulto, don Manolo Domínguez, me pidió que diera una clase o una especie de charla, por así decirlo, allí sobre este periodo, sobre el sexenio. La verdad que tengo que decir desde aquí públicamente que estoy súper agradecido por la acogida que tuvo, porque me vi con el Salón de Embajadores lleno, y yo la verdad que no soy tan importante. Sí, la verdad que fue impresionante. Yo me emocioné bastante, primero por tener a mi amigo, a Manolo Domínguez, le tengo un cariño muy especial, y después de ese Salón de Embajadores lleno para escucharme a mí hablar del sexenio revolucionario. Digo, y es un trabajo que yo lo tengo empezado, pero que todavía no lo he acabado. Bueno, es que sí es verdad que la historia del 19 en Sanlúcar, ahora que se está tocando un poco más, que hay historiadores que están tocándola, investigadores y divulgadores que se está tocando un poco más, pero ha estado muy oscura, muy perdida, ¿verdad? Sí, porque generalmente vamos a lo atractivo. Es decir, generalmente, esto es curioso y no es ninguna crítica, muchas veces lo atractivo de la historia no es que yo hable del primer tratado de esgrima de Carranza, sino que se descubra que el Cristo de no sé qué es obra de Martínez Montañés. O sea, todo se ha enfocado al objeto, a la historia del arte. ¿No me entiendo qué te quiero decir? Y entonces, lo que es la historiografía y demás siempre parece que carece un poco más de interés, cuando a lo mejor marca más o es más importante, digamos, que el saber. Hombre, que yo me encanta la historia del arte, pero hay que entender de que muchas veces tiene más repercusión en sí mismo que la otra. Pero eso a la gente le gusta más, es tontería. ¿Cómo se presenta a Chema el 2016? Pues Rafa, tú lo sabes, con un gran cambio, el gran cambio, por así decirlo, familiar y demás, pero muy ilusionado yo con mi trabajo como profesor, el cual disfruto enormemente, y nada, y siguiendo los ratos que tenga, que serán pocos,
siguiendo trabajando en mis artículos, especialmente en Bodeguero Revolucionario, que es, digamos, el proyecto que estoy ahí siempre detrás. Bueno, ese gran cambio que vamos, sí, para que quede claro, es porque vas a ser padre, ahí evidentemente, está. Y eso va a ser muy bonito cuando ya no tengas tiempo para poder hacer tus trabajos. Claro, pero siempre como me gusta mucho, pues buscaré un ratito, aunque tarde muchísimo tiempo en publicar cualquier cosa, pues digo, el Carranza son 35 páginas y han sido 2 años. Sí, claro, pero bueno, ahí está el trabajo y ahí está la labor y es magnífico. Y sobre todo una cosa que tenéis interesantísimo, José María, que tenéis la página del Centro de Estudios de la Costa Noroeste, que tienes tu blog, Sanlúcar Contemporánea, donde cuelgas esos artículos, no solo los tuyos, cuelgas los de cualquier historiador, de cualquier investigador, de cualquier divulgador que tenga un poco, que haya hecho un trabajo interesante. Y eso es abrir de par en par la puerta de la cultura en Sanlúcar. Sí, la verdad, mira, el otro día me mandó un correo un historiador de Sanlúcar, pero que está afincado fuera y demás, y me dijo, dice, Chema, dice, desde que yo me fui, dice, ¿cuánto se ha avanzado en la historia de Sanlúcar? Dice, y me di cuenta que esto está movido todo, en gran parte, por la página del Centro de Estudio de la Costa Noroeste. Digo, pues mira, pues muchas gracias. Es verdad que parece que esta clase de artículos se cuelgan en internet y no llega a nadie, pero después tienen su repercusión. Y ya te lo dije en su momento, y no quiero ser repetitivo, pero bueno, no tengo ningún impedimento en decirlo, que Sanlúcar Contemporánea es el Ceconoca, pero es el anual del movimiento cultural en Sanlúcar. Se intenta, Rafa, cuando el tiempo lo permite. Chema, ha sido un placer. Y el mío igualmente, tú lo sabes, que ya estoy como en casa. Ha sido un placer porque creo que son temas muy, muy interesantes, temas que yo creo que nuestros amigos, ya no solo de Sanlúcar, por suerte hoy, este programa se ve a nivel nacional, a nivel internacional, gracias a las redes sociales, gracias a las páginas web, gracias a la digitalización de todo, y eso es verdaderamente un auténtico privilegio. Amigos de Costa Noroeste, creo que evidentemente, como siempre nos pasa con estos temas, se nos quedan cortos y nos faltaría otro café de Levante para seguir hablando de todo esto, porque la historia, ya no solo la historia de Sanlúcar, sino la historia de nuestra comarca, de nuestra provincia, está rica en eso, en efemérides, en historias, en lo que queramos mostrar, en lo que queramos sacar. Por mi parte, desearos a todos muy buenas noches, que seáis muy felices, y ahora nos quedamos con nuestro rincón literario de manos de nuestro amigo don Eduardo Domínguez Lobato. Buenas noches. Y no quedaron arrepentidos los duques de la burla hecha a Sancho Panza del gobierno que le dieron. Y más, que aquel mismo día vino su mayordomo y les contó punto por punto todas casi las palabras y acciones que Sancho había dicho y hecho en aquellos días. Y finalmente les encareció el asalto de la ínsula y el miedo de Sancho y su salida, de que no pequeño gusto recibieron. Después de esto, cuenta la historia, que se llegó el día de la batalla aplazada, y habiendo el duque una y muy muchas veces advertido a su lacayo Tosilos cómo se había de avenir con Don Quijote para vencerle sin matarle ni herirle, ordenó que se quitasen los hierros a las lanzas, diciendo a Don Quijote que no permitía la cristiandad de que él se preciaba, que aquella batalla fuese con tanto riesgo y peligro de las vidas, y que se contentase con que le daba campo franco en su tierra, puesto que iba contra el decreto del Santo Concilio, que prohíbe los tales desafíos, y no quisiese llevar por todo rigor aquel trance tan fuerte. Don Quijote dijo que su excelencia dispusiese las cosas de aquel negocio como más fuese servido, que él obedecería en todo. Llegado pues el temeroso día, y habiendo mandado el duque que delante de la plaza del castillo se hiciese un espacioso cadalso, donde estuviesen los jueces del campo y las dueñas, madre, hija, demandantes, había acudido de todos los lugares y aldeas circunvecinas infinita gente a ver la novedad de aquella batalla,
que nunca otra tal habían visto ni oído decir en aquella tierra los que vivían, ni los que habían muerto. El primero que entró en el campo y estacada fue el maestro de las ceremonias, que tanteó el campo y le paseó todo, porque en él no hubiese algún engaño ni cosa encubierta donde se tropezase y cayese. Luego entraron las dueñas y se sentaron en sus asientos, cubiertas con los mantos hasta los ojos y aún hasta los pechos, que muestras de no pequeño sentimiento presente Don Quijote en la estacada. De allí a poco, acompañado de muchas trompetas, asomó por una parte de la plaza, sobre un poderoso caballo hundiéndola toda, el grande lacayo Tosilos, calada la visera y todo dispuesto, con unas fuertes y lucientes armas. El caballo mostraba ser frisón, ancho y de color tordillo. De cada mano y pie le pendía una arroba de lana. Venía el valeroso combatiente bien informado del duque su señor, de cómo se había de portar con el valeroso Don Quijote de la Mancha, advertido que en ninguna manera le matase, sino que procurase huir el primer encuentro, por excusar el peligro de su muerte, que estaba cierto si de lleno en lleno le encontrase. Paseó la plaza y llegando donde las dueñas estaban se puso algún tanto a mirar a la que por esposo le pedía. Llamó el maese de campo a Don Quijote, que ya se había presentado en la plaza, y junto con Tosilos habló a las dueñas preguntándoles si consentía que volviese por su derecho Don Quijote de la Mancha. Ellas dijeron que sí, y que todo lo que en aquel caso hiciese lo daban por bien hecho, por firme y por valedero. Algo de esta maravillosa segunda parte de la historia del caballero de la triste figura, Don Quijote de la Mancha. Les habló Domínguez Lobato Eduardo.